Bienvenida o bienvenido a esta exploración detallada. Hoy nos metemos de lleno en un tema legal, muy específico, pero con unas implicaciones sociales enormes. La responsabilidad penal de los menores en España. Tenemos aquí extractos de la ley, la que regula qué pasa cuando un joven comete un delito. La idea es entender bien este marco, o sea, a quién cubre exactamente, y las víctimas. ¿Qué pasa con ellas? Y, sobre todo, ¿qué consecuencias hay? Esas famosas medidas. Vamos a ver cómo funciona esta normativa. Exacto. Es que estamos hablando de un sistema penal, digamos, paralelo al de los adultos, pensado para una edad, bueno, una etapa de la vida crucial, ¿no? De cambio, de formación. Busca un equilibrio que es complicado, exigir responsabilidad, sí, pero a la vez priorizar la educación, la reinserción. Vamos a analizar cómo intenta la ley conseguir eso. Vale, perfecto. Empecemos por lo básico, lo fundamental. ¿De quién hablamos? ¿A quién se le aplica esta ley de menores? La clave, claro, es la edad. Chicos y chicas que tengan entre 14 y 17 años, cumplidos. Eso es. De 14 a 18 sin cumplir los 18. Y hay un detalle importante que leí en los textos. La edad que vale es la del momento del hecho. No. Justo. Eso es fundamental. La edad que se mida es la que tenía la persona cuando cometió el acto. O sea, que si alguien hace algo con 17, pero cumple 18 mientras está el proceso... Da igual. Sigue siendo competencia de menores. No pasa automáticamente al sistema de adultos. Entendido. Y es que ese punto es crucial, ¿sabes? Reconoce que la madurez penal no es algo que aparezca de golpe a las 12 de la noche del día que cumples 18. El enfoque se tiene que adaptar a cómo era el chaval, sus circunstancias, en ese momento. Este límite de 14 años, por cierto, nos pone en línea con muchos países europeos, aunque bueno, el debate sobre la edad siempre está ahí, ¿eh? Claro, me imagino. Vale, y entonces, ¿qué pasa con los que están por debajo? Los menores de 14. Ah, pues mira, esos quedan totalmente fuera. La ley lo dice muy claro. Si un niño o una niña menor de 14 hace algo que para un mayor sería delito, ¿No se le puede juzgar penalmente? no. No se le exige responsabilidad penal con esta ley. Cero. ¿Y entonces? ¿No pasa nada? No es que no pase nada. El enfoque es distinto. Si la Fiscalía se entera, lo que tiene que hacer es avisar a las entidades de protección de menores. Y son estas entidades, ya basándose en el Código Civil, en las leyes de protección a la infancia, las que evalúan la situación del niño, de la familia, y deciden si hacen falta medidas. Pero medidas de protección, de ayuda. Nada que ver con lo penal, con sanciones. Vale, queda clara la franja de edad. La siguiente pregunta es lógica. ¿Quién lleva estos casos? ¿Qué juzgados? Pues los protagonistas aquí son los juzgados de menores. Y luego, si hay recurso, las secciones de menores de las audiencias provinciales. Son órganos especializados. Se encargan de investigar, de juzgar los delitos de los chavales de 14 a 17. Pero también de vigilar que se cumplan las medidas que se ponen. Y ojo, también deciden sobre la responsabilidad civil. Has dicho responsabilidad civil. ¿Puedes aclarar un poco qué es eso? Claro. Es la obligación de reparar el daño que se ha causado con el delito. Normalmente, una indemnización económica a la víctima. Aunque el juicio se centre en el menor y en qué medida ponerle, no se olvida compensar a quien ha sufrido el daño. El juez de menores también decide sobre esto. Entendido, o sea que se integra todo. ¿Y sobre dónde se le juzga? La competencia territorial. Leí algo de que se prefiere el domicilio del menor. ¿Es así? Sí, esa es una regla interesante y bastante específica de esta ley. Lo normal, como con los adultos, es que sea el juzgado del lugar del delito. Pero aquí la ley dice que si hay varios delitos en sitios distintos o si se ve que es mejor para el interés del menor, se puede dar prioridad al juzgado de donde viva el chaval, a su domicilio. ¿Y eso por qué? ¿Qué ventajas tiene? Pues la idea es centrar todo el proceso en el entorno del joven. Facilita el trabajo de los equipos técnicos, psicólogos, educadores sociales, que tienen que informar sobre él. Permite coordinarse mejor con los servicios sociales de su zona. Y en teoría, ayuda a que las medidas que se pongan encajen mejor en su vida. Busca que el sistema se acerque al menor, no solo al revés. Tiene lógica, sí, desde esa perspectiva educativa que comentabas al principio. Y veo también que se menciona una sección central de menores. ¿Eso qué es? Sí, eso está dentro de la Audiencia Nacional. Es para casos muy concretos y, por suerte, no muy habituales. Sobre todo, delitos de terrorismo cometidos por menores. Y también si un menor español comete un delito fuera de España y hay que juzgarlo aquí.
casos muy excepcionales que se centralizan. Vale. Hemos hablado del menor de los juzgados, pero claro, un delito siempre afecta a alguien más. La víctima. ¿Qué papel tiene la víctima en este proceso que parece tan centrado en el joven? Ese es un punto muy importante. Y la ley intenta, equilibrar las cosas. Dice claramente que tanto el fiscal como el juez de menores tienen que proteger activamente los derechos de las víctimas, de los perjudicados. No son meros espectadores. ¿Y cómo se protege a la víctima? ¿Qué derechos tiene en la práctica? Pues tiene varios y son clave. Primero, derecho a información. Que se les diga enseguida qué ayudas tienen disponibles. De hecho, la ley dice que el letrado de la Administración de Justicia, el LAJ, lo que antes era el secretario judicial, les tiene que poner en contacto con las oficinas de asistencia a las víctimas. O sea que el sistema tiene que ser proactivo en ofrecer ayuda. ¿Y pueden participar en el juicio? Sí, claro. Tienen derecho a personarse, a ser parte como acusación particular, con su abogado y procurador. Y si no tienen dinero, pues pueden pedir justicia gratuita como cualquier otra persona. Y si no quieren personarse, imagina que es un proceso doloroso o complicado. ¿Pierden la indemnización? No tiene por qué. Ahí hay una garantía importante. Si la víctima no se persona y tampoco renuncia expresamente a que la indemnicen, es el fiscal quien tiene que reclamar esa indemnización en su nombre. Es una forma de asegurar que la víctima no se quede sin compensación solo porque no quiera o no pueda meterse de lleno en el juicio penal. Me parece una protección fundamental, la verdad. Oye, y me llamó la atención también algo muy de ahora, la declaración telemática. Totalmente. Es una medida de protección crucial, sobre todo hoy en día. La ley garantiza, salvo que el juez diga lo contrario y lo motive mucho, que las víctimas de ciertos delitos, piensa en violencia de género, violencia sexual, trata, o si la víctima es especialmente vulnerable, por ejemplo, otro menor, o una persona con discapacidad, pues que puedan declarar por videoconferencia. Y además pueden hacerlo desde sitios seguros, ¿no? Oficinas de asistencia, centros, para no tener que cruzarse con el acusado, ni pasar por la atención de la sala. Es un avance para evitar la revictimización, ¿verdad? Sin duda. Es un ejemplo de cómo la tecnología puede ayudar a proteger a los más vulnerables en un proceso judicial, adaptar el procedimiento a ellos. Bien, ya hemos visto a quién se aplica la ley, quién la aplica, cómo se protege a las víctimas. Vamos al meollo. Si se demuestra que el menor cometió el delito, ¿qué pasa? Los papeles insisten, no son penas, son medidas. ¿Qué opciones hay? Exacto. La palabra es importante. Refleja la filosofía. No se busca tanto el castigo como la intervención socioeducativa. Y el catálogo de medidas es muy amplio. Cubre un espectro enorme de intensidad, desde quitarte la libertad hasta cosas mucho más leves. Empecemos por lo más serio, supongo. El internamiento. Correcto. Las medidas de internamiento son las que más limitan la libertad. Pero incluso ahí hay grados. Régimen cerrado. Es el más estricto, parecido a un centro penitenciario, pero, en teoría, con un enfoque educativo muy intensivo. Régimen semiabierto. Aquí ya hay más flexibilidad. El menor puede salir del centro para hacer actividades formativas, trabajo, ocio. Siempre con supervisión. Y régimen abierto. El chaval duerme en el centro, pero hace toda su vida normal fuera. El centro es como una residencia de apoyo. Y además de esos regímenes, veo que hay un internamiento terapéutico. ¿Eso qué es? Pues está pensado para casos en que el delito está muy relacionado con problemas concretos del menor. Adicciones, por ejemplo, a drogas, alcohol, o problemas de salud mental importantes. El objetivo principal es darle un tratamiento específico para ese problema de fondo. Y también puede ser en régimen cerrado, semiabierto o abierto, según lo que necesite el tratamiento y el control que haga falta. Hay un detalle que mencionan las fuentes y que me parece clave. El internamiento no es solo estar encerrado en el centro. Tiene dos fases, ¿verdad? Fundamental. Eso es esencial. Toda medida de internamiento tiene dos partes. Una primera que se cumple en el centro, del tipo que sea, cerrado o semiabierto, y un periodo después que se cumple sí o sí en régimen de libertad vigilada. Es como una desescalada. La transición a la libertad total es parte de la medida, para que sea progresiva y con apoyo. Hablemos entonces de esa libertad vigilada, porque el nombre puede sonar a estar libre, con alguien mirando de lejos, pero parece más complejo. Sí, para nada es estar libre sin más. Implica un seguimiento, una supervisión bastante intensa por un profesional, un delegado.
Lo central es cumplir un programa socioeducativo hecho a medida para ese menor, que aprueba el juez. Y eso incluye entrevistas regulares con el delegado, claro. ¿Y se pueden añadir condiciones más concretas? Sí, el juez puede poner obligaciones y prohibiciones para, digamos, reforzar el control y guiar al menor. Los textos mencionan varias. Obligaciones, pues mira, seguir yendo a clases si está en edad obligatoria, ir a talleres de formación, programas específicos, educación vial si fue un delito de tráfico, terapia. Vivir en un sitio concreto, un piso tutelado, por ejemplo, o tener que ir a firmar al juzgado o ver al profesional cada cierto tiempo. Y prohibiciones, que también pueden ser muy importantes. Prohibirle ir a ciertos sitios, discotecas, zonas conflictivas, prohibirle salir de su ciudad sin permiso. O la fundamental, prohibirle acercarse o comunicarse con la víctima o su familia. Vaya, sí que es bastante más estructurado de lo que parece por el nombre. Pero bueno, más allá del internamiento y la libertad vigilada, que son como las medidas estrella, hay muchas más opciones, ¿no? Muchísimas más. La ley da un abanico muy grande para intentar que la respuesta sea lo más ajustada posible a cada chaval y a cada caso. Tenemos, por ejemplo, tratamiento ambulatorio, parecido al terapéutico, pero sin ingresar. El menor va a sesiones de tratamiento psicológico para dejar las drogas, pero vive en su casa. Asistencia a un centro de día. El menor va unas horas al día a un centro a hacer actividades de apoyo, formativas, educativas, laborales. Permanencia de fin de semana. Pues eso, obligarle a estar en casa o en un centro durante X fines de semana. Convivencia con otra persona, familia o grupo educativo. Esto implica que el menor viva un tiempo con una familia de acogida o en un piso tutelado, buscando un entorno más estable o positivo. Y luego hay otras que parecen más enfocadas en reparar el daño o en que el menor sea consciente de lo que hizo. Exacto. Ahí tienes las prestaciones en beneficio de la comunidad, trabajos para la comunidad, sin cobrar. Limpiar un parque, ayudar en un comedor social, lo típico. También la realización de tareas socioeducativas, actividades concretas para que entienda por qué lo que hizo está mal y aprenda habilidades sociales. Y en el extremo más leve, la amonestación, una regañina seria y formal del juez. Incluso se mencionan cosas muy específicas, como quitarle el carnet de ciclomotor o coche si el delito tuvo que ver con eso, o la licencia de caza. Y la inhabilitación absoluta, que suena bastante fuerte. La inhabilitación absoluta es una medida grave, sí. Es como la de adultos. Te quitan honores, no puedes tener empleos o cargos públicos. Se reserva para delitos muy graves. La variedad es enorme, sí. La clave es que el juez, con la ayuda de los informes de los equipos técnicos y viendo lo que piden Fiscalía y la acusación, elija la medida o la combinación de medidas que sea mejor para ese menor concreto. Hay que mirar el delito, claro, pero también su edad, su situación personal, familiar, social. Y siempre teniendo en cuenta el famoso interés superior del menor, pero equilibrado con la finalidad educativa. Hay una regla sobre combinar medidas que me llamó la atención. Se pueden poner varias, pero no del mismo tipo a la vez por el mismo hecho. Correcto. Puedes tener, por ejemplo, internamiento seguido de libertad vigilada y además tareas socioeducativas. Todo en la misma sentencia por un mismo hecho. Lo que no puedes tener es, por ejemplo, dos internamientos cerrados a la vez por lo mismo. Busca que la intervención sea coherente, que tenga un sentido. Vale, todo este sistema de medidas parece complejo, pero ¿tiene topes? ¿El juez puede imponer lo que considere sin más? No, que va, en absoluto. Hay límites muy claros. Uno fundamental es el principio acusatorio. El juez no puede poner una medida más grave. Por ejemplo, si Fiscalía pidió internamiento semiabierto, el juez no puede ponerlo cerrado, ni tampoco por más tiempo del que hayan pedido la Fiscalía o la acusación particular. Está atado por lo que piden las acusaciones. Entendido. Y hay otro límite muy importante que conecta este sistema con el de los adultos, ¿verdad? Que compara las duraciones. Sí, y es una garantía de proporcionalidad esencial. La duración total de la medida, o de todas las medidas juntas si se ponen varias, no puede ser mayor que el tiempo de cárcel que le habría caído por ese mismo delito si hubiera sido mayor de edad y le hubieran aplicado el Código Penal. Ah, vale. Eso evita la barbaridad de que un menor acabe con una restricción de derechos más larga que un adulto por lo mismo. Eso es fundamental, sí. Oye, ¿y qué pasa si el chaval cumple los 18 mientras está cumpliendo la medida? ¿Se para todo? Pues no. La ley es muy clara. La medida sigue. Continúa cumpliéndola hasta que se consigan los objetivos que puso el juez en la sentencia o hasta que se acabe el plazo que se fijó, aunque ya sea mayor de edad. ¿En serio? ¿Y por qué? Podría parecer raro, ¿no?
Bueno, tiene su lógica dentro del sistema. La medida se puso pensando en cómo era el menor y qué necesitaba cuando cometió el hecho, con una finalidad educativa. Que cumpla 18 no significa que ya esté todo arreglado o que ya no necesite esa intervención. Cortar la medida de golpe podría ser malo para su reinserción. Vale, vale, lo entiendo. Bueno, para ir cerrando el círculo legal, hablemos del tiempo. Estos delitos o las medidas pueden caducar, o sea, prescriben. Sí, claro. Tanto los delitos como las medidas prescriben, como en el derecho penal de adultos. La prescripción del delito significa que si pasa un tiempo desde que se cometió y no se ha iniciado un juicio contra el menor, pues ya no se le puede perseguir por eso. ¿Y cuánto tiempo tiene que pasar? Depende de la gravedad del delito. Se mide por la pena que tendría en el Código Penal de adultos. 5 años y el delito en adultos llevaría más de 10 años de cárcel. 3 años para otros delitos graves, los que tienen pena de 5 a 10 años. 1 año para los menos graves, pena de hasta 5 años. Y 3 meses para los delitos leves, lo que antes eran las faltas. Vale. Y una vez que hay sentencia y se impone una medida, si no se empieza a cumplir, también prescribe. También, efectivamente, si pasa un tiempo desde que la sentencia es firme y la medida no se empieza a ejecutar, prescribe. Los plazos para la prescripción de las medidas son 3 años si la medida que se puso duraba en total más de 2 años, un internamiento largo, por ejemplo. 2 años para casi todas las demás, libertad vigilada, internamientos más cortos, y 1 año para las más cortitas o leves, la amonestación, las prestaciones en beneficio de la comunidad, la permanencia de fin de semana. La prescripción, entonces, da seguridad jurídica, ¿no? Evita que las cosas queden abiertas para siempre. Exacto. Es un principio básico. Pone un límite en el tiempo al poder del Estado para sancionar. Bueno, creo que hemos cubierto bastante, ¿eh? Si tuviéramos que sacar las ideas clave de todo esto, ¿con qué nos quedamos? Yo diría que lo principal es eso, que existe un sistema penal diferente, específico, para los jóvenes de 14 a 17 años. Un sistema que, bueno, al menos en la teoría, intenta combinar la exigencia de responsabilidad por lo que han hecho con un objetivo que es sobre todo educativo y de ayudarles a reinsertarse. Para intentar adaptarse a cada caso. Y a la vez hay garantías importantes. Para el menor, como los límites de duración, o que el juez no puede ir más allá de lo que pide la acusación. Y también para las víctimas, asegurando que se les informe, se les proteja y se intente reparar el daño. Es un marco legal Complejo, la verdad. Y refleja ese debate social que siempre está ahí sobre cómo tratar la delincuencia juvenil. Se reconoce que los menores son responsables, sí, pero también que están creciendo, que tienen más capacidad de cambiar que un adulto. Y quizás la gran pregunta que queda en el aire, más allá de lo que dice la ley, es cómo funciona todo esto en el día a día, en la práctica real. Justo, la ley dice que la finalidad es socioeducativa, vale. Pero, ¿cómo se traduce eso en los juzgados, en los centros, en el trabajo de los equipos técnicos? ¿Se consigue de verdad esa intervención a medida? Y sobre todo, ¿cómo sabemos si estas medidas funcionan de verdad? No solo para que el chaval no vuelva a delinquir, sino para que consiga integrarse bien en la sociedad a largo plazo. Ese es, yo creo, el gran reto y la pregunta clave que nos deja esta ley. Una reflexión final muy pertinente. Sí, señor. Nos invita a mirar más allá de los artículos. Con esto cerramos nuestra inversión de hoy en la responsabilidad penal de los menores en España, basada en los documentos que hemos analizado.